Hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Me es grato darles una afectuosa bienvenida a la segunda actividad del ciclo Conferencias Mujeres en Iberoamérica 2022, organizado por la doctora Ana Arteaga, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión, contamos con la participación de nuestra invitada especial, la doctora Laura Pautasi. Muchas gracias, doctora Pautasi, por aceptar la invitación. Antes de ceder la palabra a la doctora Arteaga para la presentación de nuestra distinguida invitada, me gustaría subrayar la importancia de este ciclo de conferencias en nuestra agenda académica, que permite situar el rol y los desafíos actuales que enfrentan las mujeres en los diversos países de la región. En este sentido, es indudable la relevancia del tema que hoy nos presenta la doctora Pautasi, especialmente después de lo que hemos aprendido de la pandemia por COVID-19. El cuidado de las personas nos demanda leer nuestra historia, debatir significados, teorías, conceptos, estadísticas, generar datos que agilicen la construcción de una cultura con una nueva noción sobre el poder, la división sexual del trabajo, el valor agregado en la economía, el uso del tiempo, así como el respeto, la protección y garantía del derecho a cuidar, a ser cuidado y el autocuidado. No obstante, como todo proceso de construcción, requiere de cambios y contribuciones por parte de Estado, empresas, sociedad civil, academia, comunidades y familias. Como parte de este proceso, académicos, estudiantes, universitarios, ciudadanos, tenemos el derecho y el compromiso de construir sociedades inclusivas, resilientes y sostenibles y, por tanto, construir capacidades en un entorno diverso mediante el aprendizaje y la educación. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Fabiola De Negri por esta inauguración y buenos días y buenas tardes a todos y todos pues quienes nos acompañan desde distintos países. Esta es la segunda presentación del segundo ciclo de conferencias Mujeres en Iberoamérica y es un gusto enorme saludarla y conocerla por lo menos virtualmente a la doctora Laura Pautasi, que en este momento se encuentra en Argentina. Recordarles que este espacio pues lo iniciamos desde el año pasado con el objetivo de visibilizar la lucha incesante que tenemos las mujeres por conquistar más espacios, protagonismo e igualdad en la región. Y tiene pues la característica de una participación bimensual de destacadas investigadoras y activistas en Iberoamérica y con la intención central de acortar distancias entre profesoras, investigadoras y activistas pues que nos interesan los estudios de género. También recordarles que en el presente ciclo de conferencias se está abordando el tema de género desde distintos ejes de análisis. Tenemos el tema de cuidado, trabajo, violencia, políticas públicas, autonomías, diversidad y feminismos. En el cierre de esta conferencia voy a hablar más de nuestras siguientes invitadas. Pero ahora me da mucho gusto presentarles a la doctora Laura Pautasi, pues como siempre es un reto resumir toda su trayectoria. De manera sintética, pues señalar que es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es socia fundadora del equipo latinoamericano de justicia y género. Es directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario, Derechos Sociales y Políticas Públicas y en marcos generales para que se aproximen a toda la producción de la doctora Laura Pautasi. Ella se especializa en el enfoque de género, en los derechos humanos y las políticas públicas. En esta ocasión tenemos como un nexo que en realidad no lo habíamos platicado con las conferencistas, pero muy interesante, ya que se va a seguir la línea de la anterior conferencia brindada por la doctora Ángeles Durán en relación al género y el cuidado, ¿no? Entonces, en esta ocasión,
La conferencia de la doctora Laura Pautasi se titula El reconocimiento del cuidado como derecho humano, un recorrido feminista y latinoamericano. Entonces, antes de dar la palabra a nuestra invitada, les pido por favor colocar sus comentarios y preguntas en el chat de YouTube. Al final vamos a tener, después de la conferencia, vamos a tener un espacio de debate y de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, coloquen en ese sector. Y pues muchas gracias nuevamente a la doctora Laura Pautasi por acompañarnos y les cedo la palabra para comenzar con su conferencia, por favor. Muchísimas gracias a Ana Cecilia Arteaga, a la directora del instituto. La verdad es una enorme alegría y compromiso, responsabilidad también de participar en este ciclo, que me parece sumamente interesante, donde han pasado tantas colegas que han hecho un aporte sustantivo en la discusión respecto a este gran campo de lo que son no solamente la perspectiva de género, el enfoque de género, al menos en mi definición, prefiero y me siento más cómoda con el concepto de enfoque, en tanto aporta un concepto metodológico, sino también centralmente poder entrar en este diálogo que ojalá sea fructífero para los grandes temas de agenda que hoy nos están ocupando en la región. Y si me permiten, además de agradecer, y tal cual planteaba Ana, todas hemos aprendido, al menos en esta región, de las grandes maestras. Una de esas maestras es la doctora María Ángeles Durán, pero en el primer ciclo también estuvo la doctora María Nieves Rico, con quien también todas hemos aprendido centralmente a producir, acompañar y realizar diagnósticos para luego poder proponer en el campo de las políticas públicas estas dimensiones centrales para avanzar, ojalá, que en este que es el continente más desigual de la Tierra, y esto estamos muy acostumbrados a escuchar ese concepto de que América Latina es el continente más desigual de la Tierra, sin embargo, pocas veces se menciona que esta desigualdad responde a la injusta división sexual de los trabajos y de los cuidados. Y entonces, siguiendo una línea mucho más modesta que el trabajo que ha realizado la doctora Durán, Ángeles Durán, pero lo que voy a tratar es de abordar cómo ese aprendizaje iberoamericano ha quedado reflejado en líneas de trabajo y en la propuesta respecto a cómo vamos construyendo. Y entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación. Allí la tenemos disponible, muchas gracias. Donde vamos a trabajar precisamente este campo que, como decíamos anteriormente, ya fue un primer abordaje por parte de la doctora María Ángeles Durán, pero lo que yo me voy a situar es cómo esta región de América Latina y allí cómo el feminismo ha aportado en una definición del cuidado como derecho humano. ¿Y a qué nos referimos? En primer lugar, es importante, si bien ustedes ya tuvieron una extraordinaria introducción con la doctora María Ángeles Durán, pero me parece importante siempre situarnos en qué hablamos cuando hablamos de cuidados, porque es un concepto que en el marco de este tiempo tan difícil, de esta crisis que vivimos de la mano de la pandemia, empezamos a utilizar este concepto todo el tiempo. Pasó a ser parte de un saludo. Cuídate, nos cuidemos, debemos cuidarnos. Este uso del concepto de cuidado no necesariamente condijo con la conceptualización histórica, y ahí nuevamente, que ha realizado el feminismo. Y este concepto de cuidado precisamente lleva este concepto que es un concepto polisémico, es el concepto de care en inglés, y en castellano hablamos de cuidado, de los cuidados, que muchas veces esta polisemia, tal cual dicen autoras que han contribuido esencialmente a la conceptualización del cuidado, pero también a su difusión, como el caso de Nancy Folbre, economista feminista. Ella dice, bueno, este carácter polisémico del cuidado, que abarca tantos conceptos que puede ser utilizado para diversas acciones, también fue un factor que colaboró centralmente a su invisibilización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuidados, hablamos de todas aquellas actividades que son constitutivas de la sociedad, que nos van a permitir nada más ni nada menos que el sostenimiento y la reproducción de la vida, y que además nos atraviesan a todas las personas. Cuando nacemos dependemos centralmente de que alguien nos cuide, si no, no podemos sobrevivir. Luego pasamos a tener una autonomía respecto a ese inicial cuidado de tiempo completo,
que es central para nuestra supervivencia. Vamos teniendo autonomía, llegamos a la etapa de adultez, donde tenemos que centralmente, en ese proceso de construcción de autonomía, a cuidarnos a nosotros mismos, a ejercer un autocuidado, y muy rápidamente pasamos a ser proveedores de cuidados. Ya sea porque, y ojalá cada persona pueda elegir si quiere o no tener hijos y en el momento en el cual pueda tener estos hijos, pero además este proceso de cuidarnos, también muy rápidamente vamos a pasar a ser proveedores de cuidados. Si tenemos hijos, como decía, pero también respecto a nuestros progenitores o algún otro familiar en una situación de enfermedad o en los casos de personas con discapacidad. Y hacia el final de la vida vamos a demandar nuevamente cuidados. A lo mejor, y ojalá lleguemos hacia el final de nuestras vidas autónomos, pero es muy probable que requiramos cuidados. Entonces, atraviesa la vida. Y como todos los problemas que atraviesan la vida, son problemas de la sociedad, pero como decía una activista feminista argentina, Aide Virguín, decía, no existen problemas de la sociedad, existe la sociedad atravesada por los problemas de las mujeres. Entonces, el cuidado es un campo muy fuerte, que es el campo directamente de cuidar a otros, pero también de establecer las condiciones para realizar este cuidado. Son aquellos elementos materiales, pero también implica una subjetividad y elementos emocionales. Entonces tenemos tanto el cuidado directo de las personas como aquel también cuidado indirecto. Pero además ha sido también muy importante, no solamente de este abordaje por el cual partí de considerar un abordaje feminista, sino también el abordaje interdisciplinario. Esa es una práctica muy habitual desde quienes, desde un abordaje feminista, vamos tratando todos estos problemas sociales, los problemas económicos, y ahí el aporte que hemos tenido en considerar y en poder definir que el cuidado es un trabajo y como tal, como trabajo, implica la producción y la generación de valor económico. Esto que en la pandemia quedó tan claramente demostrado. Lo que poco se visibilizó es que aquel cuidado y aquella producción de valor económico que se hace en lo que es la economía no monetaria, que es la economía que van a generar las mujeres dentro de los hogares, subsidiando al resto de la sociedad, fue el elemento central, esta economía no monetaria, para garantizar la sostenibilidad de la vida y para respaldar a esa economía monetaria que estaba en una situación de tensión debido al marco de la crisis. Entonces, cuando vamos a establecer, y estos son parte de los trabajos que hemos desarrollado con María Nieves Rico, el cuidado no es solamente se caracteriza por ser remunerado o no remunerado, sino que si bien se realiza y se ha realizado a lo largo de los siglos de manera gratuita por parte de las mujeres en los hogares, también este cuidado puede ser provisto por otros actores que son centrales y que la literatura ha identificado como la familia es un primer actor, el mercado un segundo actor, un tercer actor, las organizaciones sociales y comunitarias, y un cuarto actor de relevancia indiscutible que son el Estado o los estados. Entonces, esa división, así como el feminismo, gran parte del activismo del siglo XX, el feminismo fue precisamente llevar esa consigna de que lo privado es público y lo personal es político, la clásica consigna de Kate Millett, esa consigna también refiere directamente y atraviesa el cuidado. Porque precisamente que el cuidado sea remunerado o sea gratuita es una consecuencia de elecciones políticas, de valoraciones culturales y de estructuras de género. Y cuando hablamos de estructuras de género, vamos a referir siempre a una conformación de una estructura de poder asimétrica. Y esa asimetría va a estar estableciendo no solamente lo que vale, y también la estructura y esa corresponsabilidad social y económica va a ser resultado de una construcción sexuada de las identidades. Y esa construcción sexuada de las identidades incluye al cuidado como uno de sus elementos centrales, tal cual nos muestran los trabajos de Marco Navarro y de Rico. ¿Y por qué decimos que es una construcción sexuada de las identidades? Porque esa construcción se va a ir abonando a lo largo y en el mismo momento y en el simultáneo que se van prestando las labores de cuidados. En los hogares, a quienes se va a convocar para las tareas de cuidados, no es una convocatoria democrática, sino que es una asignación directa respecto a las niñas dentro del hogar
o a otras mujeres dentro del hogar. No es una convocatoria que se va a ampliar hacia los varones pertenecientes a ese núcleo familiar, y toda la referencia, la construcción, la pedagogía, la didáctica va a fortalecer esta construcción genérica y generizada respecto al cuidado. Pero entonces, ¿por qué es importante estudiar el cuidado? ¿Por qué estamos llevando 2 conferencias de este ciclo respecto al cuidado? Bueno, en primer lugar, porque es indispensable para la reproducción y el mantenimiento de las sociedades. Este concepto que la economía feminista nos aporta de manera muy notable, que es la sostenibilidad de la vida, nada más ni nada menos. Pero que esto va a tener un impacto directo sobre el cuidado medioambiental, temas que durante la crisis sanitaria del COVID-19, que se inicia como una crisis sanitaria para hacer una crisis social global. Con Nieves Rico hablamos de que se trató no de una pandemia, sino de una sindemia, precisamente por ese carácter estructural que implicó la crisis. Precisamente allí tenemos una producción autóctona muy importante en América Latina que se fue construyendo a lo largo de todos estos diagnósticos, estas reflexiones teóricas conceptuales y las agendas que fue construyendo y que todavía hoy construye centralmente el feminismo en toda América Latina para poder incidir sobre ese gran actor responsable del cuidado que son los estados. Entonces tenemos, como dije al inicio, este es el continente más desigual de la Tierra y generalmente la desigualdad se va a medir por una operación estadística, por una fórmula estadística que es el coeficiente de Gini, que va a mostrar esa brecha, esa distancia entre quienes más ingresos tienen y patrimonios y quienes menos tienen. Pero pocas veces se dice que este es el continente más desigual de la Tierra, además de esa acumulación y concentración de ingresos y patrimonios, por la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Y allí tenemos una esfera que, si estamos hablando de desigualdades estructurales, de una injusta división y asignación de las responsabilidades sociales que implica el cuidado. El cuidado es claramente, y esto lo expresa de manera maravillosa la doctora María Ángeles Durán, cuando establece precisamente esta inclusive nueva clase respecto al cuidadatorio, donde estamos todos interpelados respecto a cómo vamos a resolver esta corresponsabilidad social. Pero como hablamos de desigualdades estructurales, entonces el eje de la autonomía, y en este caso de la autonomía de las mujeres, está en cuestión, porque precisamente tanto la autonomía económica, que es precisamente las formas de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, la posibilidad de manera autónoma de acceder a recursos monetarios, y a una percepción de ingresos, y junto con ellos las formas de organización social de los cuidados, claramente están mostrando un impacto en el ejercicio de no solamente de sus vidas de las mujeres, sino también del ejercicio de su autonomía económica. Y allí se les junta, porque precisamente los siglos de haberse dedicado a las mujeres a ese trabajo de cuidado gratuito y no remunerado impactan sobre el ejercicio de esta autonomía. Le sigue la autonomía física, que es precisamente aquellas dificultades para salir del círculo de la violencia, pero además también para garantizar el derecho a decidir sobre sus cuerpos, a la toma de decisiones, a la toma de ejercicio autónomo respecto a sus deseos. Y esto va a tener también un impacto directo sobre el cuidado. No podemos pensar que en los hogares esas elecciones respecto al cuidado no remunerado se toman de manera cooperativa. Lejos de ello, se toman de manera asimétrica y en muchos casos en aquellos hogares donde se posibilita, de acuerdo a la disponibilidad de ingresos de ese hogar, la contratación de una trabajadora de servicio doméstico, de una trabajadora de casas particulares, muchas veces se vuelve a reproducir una situación de desigualdad dadas las condiciones de trabajo en las cuales se encuentran las trabajadoras de casas particulares, donde la informalidad es la regla y donde es un trabajo que no está equiparado en general en la región a las mismas condiciones que cualquier otro sector ocupacional. Y el último elemento que está poniendo en tensión a las mujeres en la región y a otras diversidades sexuales también es la debilidad o la falta de ejercicio de una autonomía en la toma de decisiones, tanto para el espacio de ejercicio de la política, para la capacidad de ser potencialmente electas representantes y donde el cuidado va a tener un impacto directo respecto a las pautas y a las lógicas organizacionales de la política,
pero además también en cualquier otro ámbito de toma de decisiones, la autonomía y esa posibilidad de las mujeres de llegar a estos puestos de decisión está en jaque. Por lo tanto, todas estas situaciones nos van a llevar a un problema de ejercicios de derechos. ¿Y esto qué significa nuestros problemas de ejercicios de derechos? Si vamos al ámbito de las relaciones laborales remuneradas, y acá tenemos que plantear esta distinción inicial, trabajo es mucho más amplio que el trabajo remunerado. Generalmente, si hubiésemos tenido la posibilidad de que yo les preguntase a qué refieren como trabajo, iban a reforzar seguramente el ámbito de las relaciones remuneradas. Cuando sabemos que el trabajo es esas relaciones remuneradas, esas relaciones productivas históricamente, es el desempeño de un empleo como ocupación y se diferencia del trabajo de cuidado no remunerado que se hace en los hogares, pero hay una tercera categoría que es el trabajo voluntario o aquel trabajo comunitario que se realiza también en general de manera no remunerada o en algunos casos muy mal remunerada, pero que no es un trabajo un tiempo que yo destino para integrantes de mi familia, sino es un tiempo que yo destino para el trabajo comunitario. Pero si nos situamos en el primer ámbito, en el ámbito de las relaciones laborales remuneradas, ahí tenemos el primer gran núcleo crítico de desigualdad estructural que afectó a las mujeres. Si vemos la tasa de participación de las mujeres en América Latina, y de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, vemos que este porcentaje se va incrementando a partir de los años 1960 y con un pico de participación y de incorporación de las mujeres en el campo del trabajo y de los mercados de trabajo remunerados en los años 1980. Contrario a un supuesto inicial de que esto obedecía a una crisis económica en momentos donde la región estaba atravesando la primera década perdida, que fue la década de los años 80, debido a las dictaduras militares en la denominación de la CEPAL, hacia una siguiente década perdida también, de acuerdo a la conceptualización de la CEPAL por los indicadores que se reflejan, que es la década de los años 90, en esas dos décadas las mujeres se ofrecen masivamente, ingresan masivamente dentro del mercado de trabajo. El supuesto inicial era, una vez superada la situación de crisis, las mujeres se van a retirar porque esto va a operar como una suerte de ejército de reserva. Contraria a esa hipótesis, las mujeres ingresaron al mercado de trabajo en América Latina en condiciones de informalidad centralmente, con menores y peores condiciones respecto a la registración del empleo, al acceso a la seguridad social y bajo patrones todavía hoy vigentes en los cuales la discriminación salarial alcanza el 30% y en algunos países supera y llega casi al 35 y 40% respecto en relación al salario de los varones. También persiste una segregación ocupacional horizontal. Hay una alta concentración de mujeres en aquellos segmentos del empleo menos capacitados y menos valorados por la sociedad. Yo puse recién el ejemplo del trabajo en casas particulares, pero a su vez también la segregación vertical respecto a las dificultades persistentes de las mujeres para llegar a los puestos de decisión. El número de hijes va a tener un impacto diferencial evidente respecto a las trayectorias laborales. Entonces, a ese patrón inicial de que las mujeres se iban a ingresar al mercado de trabajo ante una pérdida del valor del ingreso monetario provisto en regímenes de tipo familiarista como los que tenemos en América Latina por ese varón único proveedor, lo cierto es que la región ha ido manteniendo esa tasa de actividad de las mujeres, también es más alta la tasa de desempleo, pero sin embargo, en términos de adscripción a la relación laboral, las mujeres han permanecido dentro del ámbito del trabajo. Y lo que sí es una deuda importante, es decir, hemos avanzado en términos de la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado, con problemas serios respecto a las condiciones en las cuales permanecen dentro del mercado de trabajo, como vimos, pero sí todavía lo que es una deuda importante en términos de incorporación son las identidades sexuales diversas. Ahora, esta forma de incorporación también tuvo impactos dentro de las relaciones de cuidados construidas. Y esas relaciones de cuidados reflejaron, en primer lugar, una desfavorable incorporación de las mujeres dentro del mercado de trabajo, sin protección social, sin arreglos en términos de políticas de conciliación trabajo y familia, porque esas políticas de conciliación trabajo y familia, como vamos a ver,
están reservadas únicamente para trabajadoras asalariadas formales, pero además un factor adicional de alto impacto es que las mujeres no pudieron negociar condiciones en términos de la distribución de sus responsabilidades de cuidado. Y aquí me refiero es que precisamente debido a, y como los hogares son hogares, y como decíamos, asimétricos, donde esa construcción patriarcal es una construcción generalizada, donde hay núcleos conformados en torno a la violencia y a un ejercicio de desigualdades inter e intrageneracional, las mujeres sobrecargaron sobre sus hombros, sobre sus cuerpos, pero también sobre sus emociones, la demanda de ambos núcleos de relaciones, las relaciones laborales asalariadas formales y las relaciones de cuidados, sin que se distribuyan particularmente en este ámbito del cuidado en relación al otro que está obligado a cuidar, que en la mayoría de los países, dado la prevalencia de hogares heterosexuales en nuestra región, conformado por núcleos de hogares nucleares, que son los varones, no asumieron sus responsabilidades de cuidado. Por lo tanto, las mujeres empezaron a vivenciar, y ya llevan varias décadas, cuidando cómo, cuándo y en los momentos que se presten ciertas condiciones. Para ello van a apelar a las redes familiares, a las redes de sus propias madres, generalmente son otras mujeres, hermanas. Esto se ve muy claro en lo que son las cadenas globales de cuidados y estos acuerdos intergeneracionales o intrageneracionales que se hacen de las mujeres para poder trasladarse, migrar unos años, generar un cúmulo de ingresos, retornar a los hogares mientras su madre, sus hermanas o alguna otra mujer directamente involucrada se hizo cargo del cuidado de sus hijos o de las personas mayores para luego la que quedó a cargo del cuidado migrar y volver a hacer este circuito. Por lo tanto, tenemos una problemática en la región muy importante respecto al cuidado, donde ese título de derecho que tendríamos inicialmente o dadas las condiciones, si no sea en el momento que no estuvo reconocido como cuidado, estaba claramente asignado en el único caso de que las mujeres fuesen trabajadoras asalariadas formales. Por lo tanto, esta problemática de cuidado pasó a ser una problemática de una cuestión socialmente problematizada. Centralmente en carga de las mujeres, porque reitero, los varones nos hicieron cargo de su obligación. Y subrayo la obligación que tienen los varones, y esto está establecido en todas las normativas civiles, en las constituciones y en los pactos y tratados internacionales. Entonces, repasando y muy rápidamente los consensos respecto a la denominación de los cuidados que ha hecho la literatura, tenemos que los cuidados implican el trabajo de cuidado, como mencionamos, todas aquellas actividades necesarias para garantizar la supervivencia cotidiana de las personas, sean remuneradas o no remuneradas, voluntarias o obligatorias, públicas o privadas. Pero luego tenemos dos tipos de cuidados centralmente identificados por la literatura, el cuidado directo y el cuidado indirecto. El directo son todas aquellas de atención, actividades que tienen una atención directa sobre las personas. Por ejemplo, el cuidado cotidiano de los niños. Pero el cuidado indirecto tiene que ver con aquellas actividades y por eso siempre subrayamos que es trabajo, un trabajo muy específico que requiere, no es un trabajo que se hace de cualquier manera, a pesar de que no se han dado nunca las condiciones para que se califique. Nadie sabe, ni mucho menos las mujeres saben cuidar. Por lo tanto, ese trabajo que requiere una especificidad también requiere un cuidado indirecto, que son aquellas actividades que van a generar las precondiciones para producir el cuidado y que tiene que ver con la limpieza, la cocina, el lavado, el pago de la renta, pero además también que van a tener una contribución muy importante para el cuidado ambiental. Es en los hogares y cómo las mujeres procesan el cuidado que se va a poder cuidar el medio ambiente o no. Y esto genera, como dije al inicio, toda esta producción, que en el caso de América Latina es una producción que denomino autóctona respecto a una construcción situada en los territorios de América Latina. La producción interdisciplinaria de la economía del cuidado fue central para poder cuantificar y con esa cuantificación, y en el caso de México fue uno de los primeros países que hizo la cuantificación y donde sorprendentemente, y esto fue un gran impacto en términos de agenda pública, el 22%
del producto es aportado por el trabajo de cuidado no remunerado. Es un valor realmente sorprendente en términos. Entonces, toda esa economía no monetaria, de nuevo, a cargo de las mujeres, es lo que va a generar este aporte al Producto Bruto de los países, en este caso de México. Y luego tenemos el desarrollo de los sistemas de cuidados, que son gran parte de los desarrollos que se han dado en este siglo XX a partir del desarrollo de los sistemas nacionales de cuidados. El primer país que avanzó, y seguramente ustedes conocen como país pionero, fue el caso de Uruguay, en desarrollar un conjunto de acciones de política para equilibrar esta oferta y demanda de cuidados, pero además también generar prácticas distributivas. Y el último concepto, que es el que me voy a detener, el que más conozco, es el concepto del derecho al cuidado, a ser cuidado y al autocuidado. Pero antes de esto quiero que compartamos una pregunta. ¿Por qué es importante que el Estado atienda los cuidados? ¿Por qué debería el Estado? Ya lo hemos identificado como un actor. Hablamos de un diamante del bienestar. Estado, mercado, familias, organizaciones sociales y comunitarias. ¿Pero por qué el Estado se tendría que ocupar de los cuidados? Bueno, en primer lugar, porque son las actividades constitutivas de la sociedad y por lo tanto requieren y demandan y van a aportar a la reproducción de la vida. Atraviesan a todas las personas como vimos al inicio. Porque además el Estado se ha comprometido en los pactos y tratados internacionales precisamente a garantizar esto que ha definido como la vida digna de una persona y donde en una vida digna requiere el ejercicio de derechos. Pero además también el Estado tiene una obligación de trabajar sobre ese núcleo crítico de la desigualdad, que es un nudo central, lo hemos repetido respecto a este continente más desigual de la Tierra, y esa desigualdad va a tener impacto sobre la autonomía como vimos al inicio. Entonces, es un problema de ejercicios de derechos y cuando hablamos de derechos, el Estado debe garantizar, proveer y respetar este conjunto de derechos. Pero además también se reconoce el valor social del cuidado. Son actividades de trabajo centrales, generan valor económico, sostienen la vida, pero son indispensables para la reproducción y generación de elementos futuros. Ahora, como vimos, el cuidado no es ni inherentemente remunerado o no remunerado, implica visibilizar esta función, implica cómo se va a distribuir, y acá tenemos la imagen del triángulo de los cuidados, pero claramente lo que va a llevar tiene que ver también cómo el cuidado fue inscrito en las formas de esto que conocemos y que la literatura también en la región ha contribuido a definir de una organización social de los cuidados, que ya la definimos como injusta. Ahora, ¿por qué se produce esta organización social de los cuidados? En primer lugar, por la división y esta injusta división sexual del trabajo y de los cuidados, donde hay una desigual distribución del trabajo productivo, el empleo. Vimos que las condiciones de inserción de las mujeres e identidades sexuales diversas no tienen las mismas condiciones en términos de nivel de protección en la contratación, la posibilidad de tener sistemas de seguridad social y verse con estos beneficios, la posibilidad de llegar a los puestos de decisión debido a los mecanismos de segregación ocupacional, pero además también porque los presupuestos estatales todavía hoy en la región prevalecen, no solamente en la sociedad, sino también las burocracias asistenciales, parten de un supuesto de naturalizar las aptitudes o aquellas condiciones de las mujeres para poder cuidar. Todavía hay construcciones sociales que dicen en esta dirección. Bueno, está muy pequeño este niñito, entonces no lo voy a llevar al jardín, me lo voy a porque qué mejor que permanezca conmigo. Y eso lo puede decir la propia madre de ese niño muy pequeño, lo puede decir la suegra de esa mujer con un niño pequeño, pero seguramente lo va a decir también fuertemente el marido y entonces se lo ve como virtuoso porque esta naturalización está claramente establecida. Respecto a las burocracias asistenciales, en la definición de los programas de transferencia de ingresos para aquellas mujeres o varones en sectores o en condiciones de mayor vulnerabilidad, tampoco se diseñan con componentes respecto a los dispositivos de infraestructura, de tiempo y demás demandas de cuidados. O sea, como se naturaliza que siempre va a haber una mujer dispuesta a cuidar, que además lo va a hacer bien, por lo tanto, este es el presupuesto de partida, sumada a una capacidad que se presupone de una elasticidad infinita del trabajo de las mujeres. Cuando vemos el uso del tiempo, las encuestas de uso del tiempo, México fue un país pionero también en la definición de esta encuesta de uso del tiempo, toda la región coincide donde están disponibles estos mecanismos en que se lleva el doble de tiempo
es el tiempo asignado de las mujeres a las tareas de cuidado. Entonces, no solamente lo han hecho muy bien, sino que han dispuesto el doble de tiempo en relación a sus pares de varones. Y esto ha tenido también impacto en los recorridos de los regímenes de bienestar, en las formas de consideración y de organización respecto a las responsabilidades de cuidado. Todo nuestro presupuesto de desarrollo de las regulaciones laborales también parte de un supuesto que son las mujeres quienes van a permanecer en el hogar, y por eso mucha normativa laboral en nuestra región está sesgada por género. Entonces, cuando se les establece una obligatoriedad a los y a las empleadoras de establecer, por ejemplo, espacios de cuidados infantiles, en general, esa obligación se establece en relación al número de trabajadoras mujeres, donde el sesgo de género está en que se presupone que las únicas que tenemos problemas para trabajar y organizarnos respecto al cuidado de los hijos somos las mujeres. Y claro, el supuesto tiene un asidero cierto, porque en los hechos las que nos encargamos del cuidado y de organizar nuestra jornada laboral en relación a la jornada laboral de nuestros hijos somos las mujeres. Y esto también va a tener un impacto muy importante en la región de acuerdo a la experiencia socioeconómica estratificada. En la medida que se dispongan de ingresos, es más fácil resolver o contratar en el mercado arreglos de cuidados. Y esto va a generar también, y esto condice, como decía, ¿sí? en estos 4 elementos que tienen que ver con las recorridas laborales, también en lo que han sido las regulaciones normativas en nuestra región. Si vemos el derecho civil, o lo que hoy llamamos también el derecho de familias en la región, precisamente esto ha estado regulado siempre. Si contraemos matrimonio, si tenemos hijos, lo escuchemos o no lo escuchemos en el momento de la celebración de este acto matrimonial, y ahí hay grandes ausentes en la escucha, como el caso de los varones, lo que nos van a establecer nuestras responsabilidades y obligaciones en igualdad de condiciones. Y esto tampoco salió de la nada, sino que fueron procesos de una fuerte incidencia del activismo feminista para transformar esas iniciales regulaciones del derecho civil, luego de derechos de familias, donde concentraban, por ejemplo, figuras como la patria potestad, donde la capacidad de decidir sobre los hijos era de los varones, y esa capacidad de decidir de los hijos sobre los varones no implicaba que asumiesen el trabajo de cuidado. Solo decidían, pero quienes cuidaban eran las mujeres. Eso llevó también a procesos importantes de reforma en toda la región. Todavía no se ha adecuado el impacto que tuvo en la región la Convención de Derechos del Niño, ese maravilloso instrumento de derechos humanos que precisamente otorgó y generó ese paso de ser los niños objeto de tutelas a ser sujetos titulares de derechos. Y como tanto pueden ejercer su derecho a ser cuidados y elegir las formas en las cuales pueden ser cuidados, entre otros elementos que aporta ese reconocimiento como sujetos titulares de derechos. Pero la normativa laboral, como ya mencioné, también tiene elementos vinculados a la condición y a la regulación, pero siempre situado en aquellos trabajadores que tienen un contrato de trabajo formal. Y allí los sesgos de género son notables respecto a las mujeres trabajadoras, porque parte de los supuestos de nuestro proceso de codificación y de regulación normativo en la región del siglo XX obedecía a un presupuesto también societal de que las mujeres íbamos a permanecer en el núcleo del hogar y que el varón iba a ser el proveedor de ingresos, recursos. Y esto tuvo impacto tanto en el derecho a la seguridad social como en el derecho tributario. En el caso de la regulación del derecho a la seguridad social, tenemos 3 esquemas en los cuales se dividió esta organización de las prestaciones de cuidado para, nuevamente, trabajadores asalariados formales. Respecto al tiempo, que son los mecanismos de licencias que conocemos, la más extendida en la región es la licencia por nacimiento de hijo. Todavía los países vienen muy rezagados para el reconocimiento de nacimiento por adopción, de licencia por adopción o licencia para personas gestantes. Luego tenemos la línea vinculada a la infraestructura de cuidado, que es la provisión de espacios de cuidado, de instituciones de cuidado, y también los mecanismos de provisión de dinero, que son los 3 elementos que requerimos para cuidar, que implican todas las transferencias de ingresos de larga data en la región para asalariados formales. En los últimos años se desarrolló regulaciones respecto a la protección social, donde para aquellos y aquellas que no están insertas dentro del mercado de trabajo formal,
y que están en condiciones de vulnerabilidad económica, social, se trasladan a partir de estos programas de transferencia condicionadas de ingresos, donde en general no tienen dispositivos de cuidados, no tienen un andamiaje que prevea las condiciones de cuidado, sino por el contrario, la burocracia asistencial parte que la función principal de las mujeres es el cuidado. Y luego esto ha ido desarrollando, como anunciaba, los sistemas nacionales de cuidados. Ahora, he hablado todo el tiempo de derechos y todavía no he definido si existe o no existe un derecho al cuidado. Y ahí es donde yo quería compartir este recorrido latinoamericano a partir de una metodología que en este siglo XXI ingresa a partir de la Declaración del Milenio, que es esta declaración donde 187 países de la Tierra y la mayoría de los países de América Latina suscriben, donde hay un compromiso, una primera agenda, que es la agenda del milenio, con los objetivos de desarrollo del milenio, unos 8 primeros objetivos que los países se comprometen globalmente para avanzar en la reducción de la pobreza, que luego en el año 2015 es renovado este compromiso a partir de la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el objetivo de la igualdad de género es un objetivo central, es el 5, pero también está el objetivo 10, que es el objetivo de reducir las desigualdades en la región, y donde esta mano el sistema de derechos humanos toma el concepto de enfoque del feminismo contemporáneo, esa maravillosa construcción del feminismo para atravesar las relaciones y las relaciones estructurales de esta sociedad atravesada por un patriarcado que va a establecer jerarquizaciones, estructura de poder, pero toma ese concepto de enfoque para decir, lo que hemos comprobado que los países, y si nos situamos en América Latina, este diagnóstico se aplica claramente, han reconocido pactos y tratados internacionales, han incorporado una serie de derechos en sus constituciones, sin embargo, las políticas públicas no responden a estas obligaciones y compromisos. Ese concepto de enfoque de derechos, donde los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, en las constituciones, tiene que atravesar toda la institucionalidad pública, fue un elemento que nos permitió, utilizando los estándares que se han desarrollado, y esos estándares que implican, son principios centrales de derechos humanos como la universalidad. Los derechos humanos son para cada persona, que siempre debe ser garantizado el contenido mínimo de los derechos, y en esto tenemos claramente posicionamientos, sentencias que dan todos los órganos del sistema de derechos humanos, interpretaciones que han hecho del alcance de los pactos los comités de seguimiento de cada uno de los pactos internacionales, pero también requieren recursos disponibles, porque el Estado tiene la obligación de llegar hasta el máximo de sus recursos disponibles para garantizar los derechos que se ha obligado a garantizar. El principio de progresividad y no regresividad que va en esa línea, no se trata, siempre el sistema de derechos humanos no tenemos un punto de partida, es garantizar y partir por el contenido mínimo hasta llegar a la satisfacción plena, y ese proceso se tiene que hacer a partir de establecer estos distintos estándares como garantizar la igualdad y no discriminación, producir y difundir información, también garantizar algo que es una característica constitutiva de ser titular de un derecho, que es precisamente ante cualquier diferendo, ante una situación de violación de un derecho adquirido o ante una expectativa menor, las personas tenemos la posibilidad de ir a una autoridad competente. Esa autoridad generalmente está en manos del Poder Judicial para realizar un reclamo. Y finalmente, parte de la aplicación de este enfoque de derechos humanos requiere una evaluación si el Estado ha generado procesos participativos sociales de quienes son los principales destinatarios de sus políticas, que son las personas en la región de las Américas Latinas, y cómo ha contribuido respecto a su empoderamiento, y en términos de género hablaríamos de la emancipación, que es un concepto muy desarrollado por esta gran antropóloga mexicana que es Marta Lamas, de las cuales es una fuente de inspiración. Y entonces, no me queda mucho tiempo, quiero avanzar cómo llegamos y cuál fue nuestro recorrido latinoamericano para, aplicando esta metodología, teniendo estos estándares, recorrer si el cuidado existía como una obligación para los estados en el marco de los pactos y tratados internacionales. Y cuando empezamos a revisar los pactos y tratados internacionales, encontramos que en todos los pactos y tratados internacionales, desde la CEDAW en adelante, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, estaba reconocido el cuidado. Sin embargo, no se denominaba cuidado, sino que se hablaba de responsabilidades familiares,
los convenios, el convenio 187 de responsabilidades familiares de la OIT y el 189 también habla de estas responsabilidades familiares. Se habla del concepto de vida digna como un concepto central. Se reconoce en el caso de la CEDAW, de la misma manera de la Convención de Derechos del Niño, la obligación de ambos progenitores de proveer aquellas instancias de atención a niños y niñas en igualdad de condiciones. Por lo tanto, no se decía cuidado, pero estaba en todos los pactos y tratados internacionales. Y si vamos nuevamente a los principios de derechos humanos, hay un principio establecido en el artículo 5 de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos del año 1993 de Viena, que establece que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Y estos derechos están interrelacionados entre sí. Entonces no basta que un Estado garantice solamente derechos civiles y políticos, sino que también tiene que garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, aplicando esta metodología, llegamos a la conclusión que el derecho al cuidado integra este conjunto de derechos que deben ser garantizados por los estados de manera universal e interdependiente. Por lo tanto, definimos, y este fue un documento que presentamos, un documento de mi autoría, en el marco de lo que fue la 10ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebró en la ciudad de Quito, en Ecuador, donde definimos al cuidado como un derecho humano, que es el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y esa definición en estos 3 campos, precisamente, en primer lugar nos habilitó, por un lado, reforzar esa obligación de cuidar. Lo que hemos visto hasta ahora, que esta obligación de cuidar solamente la asumen las mujeres. Los varones se eximen por múltiples mecanismos informales de sus obligaciones de cuidar. Pero cuando hablamos de derechos tenemos siempre obligaciones de hacer y de no hacer. Y esas obligaciones de hacer le impactan directamente al Estado, como veíamos, pero también el Estado puede establecer obligaciones a sujetos particulares y también puede interferir respecto y a las formas en las cuales se garantiza, pero además también tiene que responder de manera interdependiente respecto a derechos civiles, y ahí vemos las leyes de familias y leyes civiles como habían contemplado el derecho al cuidado, pero también respecto a las leyes en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, el gran avance que llegamos respecto a esto, que en esa conferencia de Quito donde se presenta esta denominación y este hallazgo de que el cuidado, si bien no se decía que era cuidado, pero estaba en todos los pactos y tratados internacionales tratados, permitió que en el consenso de esa conferencia regional, que quienes no saben, la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano muy importante de fijación de consensos políticos, donde participan los mecanismos para el adelanto de la mujer, lo que conocemos como nuestros ministerios o institutos de las mujeres, pero también participan las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres ampliamente, y también los organismos especializados de Naciones Unidas. Esa conferencia del 2007 de Quito fue la primera que en el consenso, que son los acuerdos que los gobiernos firman y se comprometen, también tienen la posibilidad de no firmarlo, de abstenerse o de tener reservas respecto a determinados artículos, ahí hubo un consenso importante respecto al reconocimiento del cuidado como derecho humano. Y a partir de allí se empiezan a obligar los estados. Esto se repite en las sucesivas conferencias. Este año va a tener lugar ya muy pronto en Buenos Aires la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, y el tema convocante Sociedad del Cuidado. Pero además de este proceso, ya se fue evolucionando, y en este recorrido latinoamericano que estoy marcando, la conferencia, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que nos invita a hablar de personas mayores, no de adultos mayores, no de tercera edad, sino de personas mayores, ya reconoce en su artículo 12 el cuidado como un derecho humano. Entonces ya lo tenemos reconocido en pactos de tratados internacionales, pero el valor de este reconocimiento, esto que está plasmado en el artículo 12 de la Convención, también llevó que, por ejemplo, constituciones como la de Ecuador y la de Bolivia no lo reconocen como un derecho, pero sí como un trabajo no remunerado, y le dan una instancia de valoración social. México fue pionero en que la Constitución de la Ciudad de México habla del derecho al cuidado. En estos momentos se está discutiendo a nivel federal de una reforma federal, y es muy importante acompañar ese proceso para que se pueda reconocer a nivel federal el derecho al cuidado, pero también en la conferencia de Quito
en la Constitución de Chile del año recientemente, que no fue aprobada, pero que fue culminada, se reconocía como un derecho. Y también tenemos interpretaciones de tribunales constitucionales. Acá está el proceso que se dio al proceso constituyente de Chile, que si bien no se aprobó en el plebiscito de salida de esta constitución, quiero traerlo a colación porque el proceso de conformación reflejó una demanda social importante para que en la Constitución esté reconocido el derecho al cuidado. Y allí Chile también se expresa por la conformación de sistemas nacionales de cuidado. Y allí, con esto ya empiezo a cerrar para después abrir paso para el debate, tenemos precisamente que esta consideración del cuidado como un derecho humano, que atraviesa todas las distintas esferas que hemos podido ver, precisamente nos va a poner cierta claridad en términos. Hablamos de los contornos de un concepto y vamos a tener claridad sobre el ejercicio de este derecho. En primer lugar, es un derecho universal, que esto implica que este derecho universal va a ser el derecho que yo pueda ejercer como persona a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, gran campo que hasta ahora estaba claramente invisibilizado. Esto va a establecer obligaciones, va a identificar a aquellos sujetos que están obligados a proveer el cuidado, pero además también las responsabilidades en ese diamante del bienestar, las responsabilidades que le competen al Estado centralmente, a los mercados y las condiciones sobre las cuales los mercados tienen que garantizar este ejercicio del derecho al cuidado, a las familias y dentro de las familias a todos sus integrantes y a las organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, ¿qué involucra este derecho al cuidado? Bueno, es el derecho a la protección integral, a la salud, a la alimentación, a la seguridad social, el derecho a la conciliación con corresponsabilidad. Por lo tanto, en primer lugar, y allí hay parte de la agenda que se está desarrollando en la región, que es la construcción de los sistemas nacionales de cuidados. Ya mencioné el caso de Uruguay como país pionero, y que parten de esta organización de un sistema de cuidado, de este conjunto articulado que funciona como un sistema entre los distintos actores prestadores de cuidados, porque Uruguay y luego la ley del 2015 de creación del Sistema Nacional de Cuidados lo reconoce como un derecho y lo reconoce en esta extensión, el derecho a cuidar, a ser cuidado y el autocuidado. Costa Rica con el Sistema Nacional del Cuidado va en esa dirección. Luego tenemos experiencias de ciudades cuidadoras, el caso de Santiago de Chile, el caso de Bogotá, El Salvador también como experiencias en curso, y luego el caso de Argentina y México. México está en estos momentos en el diseño de un sistema nacional de cuidados y este es un elemento también muy importante para que acompañemos este proceso. Y el caso de Argentina, la vía que eligió para el diseño de un sistema de cuidados fue a partir de la redacción de un proyecto de ley en el cual se convocó a una comisión redactora de expertos para esa línea y en estos momentos está en discusión en la Cámara de Diputados este proyecto de ley. Entonces, y para ir finalizando, lo que tenemos que el cuidado es un derecho humano, por lo tanto, es una obligación. Una obligación que se sitúa y que se reconoce en los distintos actores que mencionamos. Pero en primer lugar, el ejercicio de este derecho lo va a desprender de la necesidad. Hasta ahora las regulaciones que vimos era, bueno, la necesidad de que si yo tengo un hijo, debo cuidarlo. O de la condición. Ahí aplica también la condición de madre, me va a obligar por la legislación de familia a que yo cuide a mi hija. Pero también si tengo la condición de trabajadora asalariada formal, voy a poder ejercer este derecho porque se va a obligar a mi empleador o empleadora que efectivamente me otorgue las condiciones para que yo pueda desarrollar este derecho al cuidado. Pero el cambio transformador, ese camino que logramos que esta región atraviese, recorra, es precisamente desvincularlo a la necesidad. Yo no requiero ser una mujer en condiciones de vulnerabilidad para ejercer mi derecho al cuidado, sino que requiero esta provisión integral del derecho al cuidado que debe ser dada con estándares de género, de derechos humanos, y que además avancemos hacia universalizar la responsabilidad. Y ahí los grandes interpelados son los varones que no cuidaron el pasado, no cuidan el presente y estamos en graves riesgos de acuerdo a posiciones de crecimiento de violencias o de posiciones ultraconservadoras que buscan dejar que las mujeres sigan permaneciendo al cargo del cuidado y en el cual estamos en un momento crítico
La pandemia nos ayudó centralmente a visibilizar el cuidado, pero lamentablemente no se avanzó en su distribución y mucho menos en su redistribución como momento superador de esta injusta división sexual del trabajo. Y ahí para ello necesitamos, y por eso necesitamos agendas transformadoras y políticas públicas transformadoras que trabajen sobre este reconocimiento y cuidado como derecho de manera interdependiente, interseccionada, y que con esto podamos avanzar en su satisfacción. Por lo tanto, estamos todos y cada uno, y yo les agradezco la atención, llamados a construir este ejercicio del derecho al cuidado en igualdad y sin discriminación alguna. Y dejo para aquí para pasar a las preguntas. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, doctora Laura Pautas. Y realmente ha sido como muy clara su exposición en relación desde el tema de conceptualizaciones, de políticas que se tiene que tener. Les invito, por favor, a poner sus preguntas en el chat. Hasta mientras, yo tengo varias que me surgieron durante la presentación. Primero, destacando esta noción del cuidado como indispensable, ¿no? Y como vital para la sostenibilidad de la vida. ¿Cuáles han sido las rutas que ustedes han podido ver en las investigaciones que han realizado que ha tenido el cuidado durante la pandemia y cuáles creen que están teniendo ahora en esta salida de esta pandemia global? Ya que creo que definitivamente, como lo decía la doctora Fabiola De Negri, el cuidado empieza a visibilizarse también por esta crisis que vivimos las mujeres durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa ruta? Y mis otras dos preguntas están vinculadas a viendo estos consensos, convenciones, constituciones que ya están considerando el tema de cuidado como un eje central. Más bien si nos puede ampliar un poco el tema de políticas públicas y acciones concretas que se estén realizando, por ejemplo, en Argentina, que al igual que México se está debatiendo tanto este tema, y también en otros países que sean como interesantes de destacar, por ejemplo, ya como para ir pensando en cuestiones concretas tan importantes para considerar el tema del cuidado. Entonces eso, por favor, doctor. Muchas gracias, Ana. Bueno, la ruta del cuidado en la pandemia fue una ruta crítica, profunda, donde dejaron en evidencia todo aquello que esta producción literaria, toda esta literatura que hablábamos, esta construcción autóctona, los diagnósticos que habíamos hecho en la región, mostraban claramente esta desigualdad estructural. Todo lo que pasó en la pandemia ya estaba antes, ya estaba identificado, estaba denunciado y estaba medido. La pandemia, ¿qué produjo? Contrario a esa romantización inicial que mostró, fue pensar una forma de cuarentenas o de periodos que debían las personas estar sin circulación sin pensar en las mujeres. No se pensó en las mujeres en los hogares. Por dos factores. Uno de los factores vinculados a la violencia, entonces muchas mujeres tuvieron que convivir con los violentos durante estas reclusiones obligatorias, que eran ciertos, estaban justificadas éticamente en el sentido de que requeríamos poder, hasta tanto se desarrollase y como se desarrolló la vacuna. Hoy podemos ver la película, como decimos aquí, con el diario del lunes. Pero en ese momento que los países iban ensayando, también mostró este presupuesto del desconocimiento de cómo se organizan los hogares. Y además también lo que yo mencionaba, las burocracias asistenciales no tienen ningún problema en trasladar obligaciones hacia las mujeres porque saben que las mujeres van a responder. Ese presupuesto de la elasticidad infinita del trabajo de las mujeres está vigente. Entonces, el traslado y la ruta en la pandemia fue una sobrecarga. En los casos de que se pasó a teletrabajo, donde no se contempló y donde las jornadas de trabajo, y esto fue denunciado a nivel sindical en muchos de los países de la región, donde no se establecieron ni los tiempos de descanso, ni ese derecho a la desconexión. El caso de Argentina reguló una ley de teletrabajo. Hasta ese momento Argentina no tenía ningún tipo de regulación normativa, sanciona durante la pandemia una ley de teletrabajo, donde reconoce el derecho al cuidado, lo sitúa de manera más fragmentaria hasta los 13 años de edad, pero hay un reconocimiento del derecho al cuidado y también el derecho a la desconexión, que era uno de los reclamos.
pero toda esa ingeniería que hubo que articular de un día para el otro, de tener escuela en la casa, atención médica en salud para personas mayores en la casa o personas con discapacidad, seguir trabajando remuneradamente, organizando el cuidado, fue a costa de las mujeres. Los estudios y los datos que tenemos durante esta ruta de la pandemia, lo que vemos, y ahí voy a utilizar los casos de Argentina, de una encuesta que hizo UNICEF, que esas responsabilidades injustamente distribuidas, donde, por ejemplo, para tomar el tema de la escolarización o la ayuda escolar, en el caso de Argentina se mantuvo exactamente igual, casi un 20% más de participación de las mujeres. Ni en esas situaciones donde los varones muchas veces se sienten más fortalecidos, que tiene que ver con su desarrollo de capacidades intelectuales, aportaron respecto a la solución de las tareas de cuidado de los niños. Se reconcentró en las mujeres. Entonces, lejos de ser distribuido, porque hoy en el mundo, eso también fue una situación importante, nadie en el mundo hoy puede decir que no sabe lo que es el cuidado. Nadie en el mundo puede decir que no lo ha experimentado cercanamente. Ahora, muchísimas personas en el mundo no lo asumieron, y particularmente los varones. Entonces, lo que se hizo fue reforzar esa injusta división, esa injusta concentración de tareas de cuidados dentro de las mujeres. Entonces, por eso es que particularmente Nieves Rico y algunos trabajos que hemos compartido hablamos de la sindemia como una crisis sistémica donde a ese dato epidemiológico que viene de la crisis sanitaria se le conjuga la crisis del cuidado, que era preexistente a la pandemia, junto con la pobreza en la distribución del tiempo. Y entonces, no fue un virus democrático tampoco la pandemia del COVID-19, contrario a un imaginario colectivo que se decía, porque básicamente afectó interseccionadamente a aquellas personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esta sindemia, por eso lo denominamos sindemia, con Nieves Rico, el proceso precisamente da cuenta de estas múltiples crisis y esta imposibilidad de resolución. Y a esto le debemos sumar necesariamente el crecimiento de las violencias contra las mujeres, por eso muchos mecanismos, desde tener que adecuar que las mujeres no podían hacer uso de una línea telefónica, tener que porque estaba frente y confinada con su agresor, sino que establecer otro tipo de mecanismos. También los niños y las personas mayores fueron partes de las víctimas ocultas. En el caso de los niños, más claramente porque la incidencia de la pandemia tenía menores efectos, más adversos, eran menos adversos los efectos sobre los niños, pero sí la violencia creció fuertemente. ¿Y cuáles son las experiencias? Entonces, la ruta de la pandemia, insisto, lejos de la democratización, lejos de que nos íbamos a volver más buenos, que íbamos a cuidar el medio ambiente, y etcétera, etcétera, todas estas cosas que circularon mucho por las redes, no nos convirtió en eso, y por eso no hablamos de un retorno a la normalidad, y vos, Ana, lo expresaste en los mejores tiempos en este escenario post-pandemia. ¿Cuáles son las experiencias que tienen los países? Bueno, los países siguen bajo una decisión política que los sistemas nacionales de cuidado son una buena respuesta. La fuente inspiradora fue el desarrollo inicial de Uruguay, y como les decía, junto con Costa Rica inicialmente, porque la idea de un sistema permite articular e integrar y transversalizar distintas políticas para que esto funcione efectivamente como un sistema articulador de cuidados. ¿Esto qué significa? Que no va a haber un conjunto de programas dispersos. Entonces voy a tener un programa de cuidado para personas mayores, un programa de cuidado para personas con discapacidad, sino integrar las prestaciones que hoy ya hay. No es que los países no tengan nada en términos de cuidado, hay una serie de prestaciones. De hecho, para los asalariados formales y los trabajadores con un contrato de trabajo, han dispuesto a lo largo de su trayectoria laboral de estas responsabilidades. El problema es que no impactan de la misma manera, sino diferenciadamente entre varones y mujeres, y a quien le va a afectar la baja resolución, sobre todo si está en condiciones de informalidad, no va a ser el trabajador varón. Trabajador varón informal tampoco le afecta el número de hijes, pero la trabajadora mujer, sea trabajadora formalizada, es decir, que esté protegida por un contrato de trabajo, o sea informal, le va a afectar de la misma manera y no va a poder seguir en esa trayectoria. Entonces, es un buen dato que los países, y en esto ha cooperado mucho el sistema de Naciones Unidas, oportunamente la División de Asuntos de Género de la CEPAL, sobre todo en el proceso inicial, y también la División de Desarrollo Social de la CEPAL para el caso de Uruguay. Pero luego esto ya se volvió, y esto por eso es importante, todavía el caso de la Constitución de Chile, que si bien no se aprobó la Constitución, mostró una voluntad social también de ir en la línea hacia una articulación que integre a esos 4 actores del diamante del bienestar.
el Estado, las familias, las organizaciones sociales y comunitarias y los mercados o los sectores privados. Todos tienen responsabilidades, todos tienen que aportar, y no se trata de que reconozcamos a partir de un sistema, y mucho menos del reconocimiento del cuidado como un derecho humano, un mejor derecho para que las mujeres cuidemos mejor. Se trata precisamente de un efecto distribuidor y ojalá redistribuidor, que es el paso siguiente en términos de ejercicio de este derecho. Entonces, esa es la línea por la cual van los estados. ¿Cómo fue en el caso de Argentina? Argentina durante la pandemia, en realidad previo a la pandemia, Argentina reconoció que el cuidado es, Argentina lo definió así, una necesidad, un trabajo y un derecho humano. Y cuando hablo de Argentina, un liderazgo importante del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Argentina, que recién se crea en el año 2019. Hasta ese entonces teníamos un Instituto Nacional de las Mujeres que tenía una jerarquía menor que el rango ministerial, que se crea en el 2019. Un mes antes de la pandemia, porque recién iniciaba la gestión de este ministerio recién creado, define una mesa interinstitucional de cuidados, donde hay actores los distintos órganos del Estado y donde a partir de allí operó muy fuertemente y permitió lograr, en algunos casos mejor que en otros, pero logró claramente avanzar sobre dar ciertas respuestas integrales o por lo menos un poco más coordinadas entre las distintas responsabilidades, ya sea para las políticas de juventud, infancias, personas mayores, como las personas o con discapacidad, los más afectados de la pandemia. Posteriormente a ello, convocó una comisión redactora de expertas y expertos para la elaboración y se va en esta línea. Bogotá, la ciudad de Bogotá va bajo la línea de ciudades cuidadoras, que eso también es muy interesante, hay mucha literatura en la región que también nos permite ver ese vínculo respecto a un anclaje territorial respecto a los cuidados. Entonces, hoy tenemos en la región aproximadamente unos 12, 14 países de la región, entre ellos, como decíamos, México centralmente, que están claramente con la problemática del cuidado como un tema central de la agenda política. De hecho, la conferencia de los gobiernos representadas por las ministras o por los mecanismos de adelanto para la mujer, que va a ser el próximo mes aquí en Buenos Aires, puso como eje central la sociedad del cuidado. ¿Y esto qué implica? Es cómo nos organizamos, en palabras de la doctora María Ángeles Durán, cómo nos distribuimos en este cuidadatorio, esta clase social que va apareciendo y que se refleja de manera tan interesante, pero en tal caso, cómo nos organizamos todos con esta corresponsabilidad social. Entonces, experiencias hay, y al menos en mi posición y en mi recomendación es que precisamente se apoyen centralmente esas experiencias. Con el correr del tiempo las iremos mejorando y superando, pero es sumamente importante, porque el caso de Uruguay también nos muestra, país pionero que consolida este sistema de cuidados, que con el cambio de gestión presidencial y con un partido político contrario e ideológico contrario a quienes generaron estas bases, comenzó su gestión el presidente Lacalle diciendo el sistema de cuidados de Uruguay no puede ser sostenido porque es un sistema para países ricos, Uruguay no se puede permitir este sistema de cuidado. Y eso hay una resistencia cívica, pero hay una fuerte amenaza sobre la consagración de este sistema de cuidados y entonces esto requiere un esfuerzo societal importante en esta dirección. Muchísimas gracias, doctora, muy interesante y pues creo que algo central es precisamente ver esta interseccionalidad que tienen que retomar las políticas públicas, ¿no? O sea, esta diferencia entre mujeres asalariadas, mujeres no asalariadas y todas las vulnerabilidades pues que se afrontan desde las diversidades de situaciones y discriminaciones que se viven, ¿no? Entre las preguntas, bueno, primero varios saludos desde Honduras, están conectadas también en Argentina, México. Una de las preguntas dice, ¿cómo podríamos evitar la discriminación en la contratación laboral contra las personas que son cuidadores? Bueno, muchas gracias, Andrea, muy buena pregunta y es un tema central. Yo hablaba del trabajo por excelencia de cuidado remunerado, que es el servicio doméstico, que es un gran enclave, porque ahí tenemos que tener en cuenta de que es el tipo de actividad la que está discriminada. Y además sus trabajadoras. O sea, históricamente es uno de los sectores donde el 97% en promedio en los países de la región son trabajadoras mujeres.
que históricamente, y ahí vemos otro elemento, Ana nos refería a esta necesidad de mirada interseccional, pero si vemos también ahí tenemos claramente todos los procesos coloniales en términos de lo que ha sido la figura de la trabajadora del servicio doméstico, que en nuestros países, y hay variaciones, pero en el caso de México es un problema realmente profundo respecto a las condiciones, al trato, y además porque fue un ámbito siempre que se planteó, al ser el espacio de trabajo, el ámbito privado, porque son los hogares, como un espacio de baja intervención con el Estado, que esto es una falacia. El Estado claramente tiene distintos mecanismos sin interferir dentro de la dinámica de esos hogares para fiscalizar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de servicio doméstico remunerado o de casas particulares. ¿Cuál ha sido la experiencia en los países? Bueno, ahí también uno de los primeros países que empieza con procesos de equipararlas al resto de las condiciones, porque inclusive sectores también de baja calificación, ¿por qué viene parte de esta discriminación? Bueno, primero porque el trabajo que siempre hicieron las mujeres, entonces se supone que debe ser gratis, hecho en cualquier condición, se ha pagado en especie, están las historias de el colonialismo, coloniales vinculados a esta estrategia de uso y abuso de este trabajo de las mujeres, pero además también parte de las estrategias que hicieron los países primero, y si comparamos, por ejemplo, con el sector construcción, que también en general el sector construcción requiere mano de obra no calificada, no ha sufrido las discriminaciones que tiene el trabajo de cuidado, porque ahí intersecciona por clase, por género, por colonialidad, por todos los procesos también de personas pertenecientes a grupos originarios. Los países empezaron equiparando las condiciones de las trabajadoras al resto de las trabajadoras domésticas. Ahí Chile y Uruguay en el 2006 son de los primeros países que equiparan esas condiciones. Argentina recién en el año 2013 establece una ley que equipara, pero fíjense la paradoja. Las trabajadoras de servicio doméstico no tenían, y en muchísimos países todavía no tienen, por ejemplo, que son quienes son centrales para garantizar el cuidado y la conciliación trabajo y familia de los sectores medios, no tienen garantizadas sus responsabilidades de cuidados. No tienen licencia por maternidad, no tienen vacaciones pagas, no tienen transferencias de ingresos por hijos en escolaridad primaria y demás. Entonces, retomando la pregunta de Andrea, ¿cuál sería la vía para lograr este reconocimiento? Bueno, precisamente, en primer lugar, una equiparación en términos de ejercicios de derechos. En segundo lugar, los derechos en sí mismos, si no hay políticas públicas transformadoras que vayan implementando estas garantías y cumpliendo estas obligaciones que tienen los estados, no se va a lograr. Entonces, se requiere también una activa, porque, por ejemplo, el caso de Argentina, que es el que más conozco, en el 2013 se aprueba la ley de trabajadoras de casas particulares que equipara las condiciones al resto de los trabajadores formales. Sin embargo, solamente se han regularizado un 25% de trabajadoras. El resto, que además tiene la regularización importantes beneficios fiscales, sin embargo, hay un 75% de trabajadoras informales. Entonces, no basta solamente la ley, no basta solamente el cambio normativo, requerimos estas políticas públicas transformadoras y sobre todo un cambio cultural muy importante en esa dirección. Ay, muchísimas gracias, doctora Laura Pautasi, por todas las respuestas. La conferencia realmente muy interesante. A quienes están conectadas y quienes también nos van a ver posteriormente, pues les invitamos cordialmente a las siguientes exposiciones. Recordarles que va a estar participando María Galindo, de Mujeres Creando, de Bolivia. Está Olga Segovia, quien es miembro de la Red de Mujer y Hábitat de Chile. Araceli Burguete, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de México. También contamos con la profesora investigadora Natalia Castelnovo y Melina Perrillo, también de la Universidad de Buenos Aires. Y pues para tener más información de cada una de las conferencias, ustedes pueden, o inclusive volver a verlas, por favor, entren a la página de Facebook, solamente ponen Instituto de Investigaciones Sociales, UABC, y también en el presente canal pueden volver a ver las conferencias en el presente canal de YouTube. Y bueno, agradezco nuevamente a la doctora Pautasi, ha sido un gusto desde los mensajes que nos hemos enviado varios, siempre tan amable, tan propositiva, y pues muchísimas gracias por aceptar de la manera más gentil participar en este espacio.
Realmente nos sentimos muy, muy contentas en el Instituto de Investigaciones Sociales al escucharla y conocerla. Y muchas gracias a todos y todos por acompañarnos. Ya saben que es un hasta pronto. Nos vemos en la siguiente conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y claro, hasta pronto. Seguimos en estos debates y en la construcción de una sociedad de cuidados más equitativa y más justa. Ay, que así sea. Gracias, doctora.